Y esta es una tarde de fiesta porque 24 hermanos han decidido dar el paso de fe, el paso de obediencia en la vida cristiana. Entonces, ellos están segurísimos de su salvación. Por eso es que han dado ese paso de fe. Y brevemente, el bautismo, así en términos sencillos, quiere decir sumergir. Bautizar quiere decir sumergir. Y como ustedes lo verán en unos minutos más, 24 hermanos serán sumergidos en agua. En agua. Ahora, ¿por qué debemos de bautizarnos? Si alguien nos preguntara, pero ¿por qué deben de bautizarse estos hermanos? ¿O por qué usted que ya fue bautizado lo hizo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, pero también es muy bíblica. Y nos bautizamos en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es ese mandato? Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la orden, ahí está el mandato, y la da nuestro Señor Jesucristo. Y estos hermanos ahora son discípulos, pero discípulos obedientes, que están cumpliendo con la orden de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo también remarcar que el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. El único que puede darnos la salvación de nuestra alma es el Señor Jesucristo. Lo único que nos puede salvar es nuestra fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, dando su vida por todo el mundo. Y entonces ahora cualquiera puede decir: yo creo en el sacrificio de Jesús. Yo creo que Él murió por mí. Yo lo acepto, yo lo recibo con todo mi corazón. Y en ese momento la persona es salva. Efesios 2:8 dice: porque por gracia somos salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna buena obra puede salvar a una persona. Solamente por fe en el regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, solamente en Cristo Jesús tenemos la salvación. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. En nadie más hay salvación, solamente en la persona de Jesucristo. Entonces, solamente es cuestión de creer en Cristo Jesús, creer en el mensaje del Evangelio, creer en el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo Jesús murió por todos los pecadores. Él vino a este mundo a morir por todos los pecadores. Fue castigado, fue muerto bajo el poder de Poncio Pilato, ya que Pilatos era el gobernador de Judea en esos días que Jesús fue crucificado. Y ahora cualquiera que se arrepiente de sus pecados, ahí está una parte importante, se arrepiente de sus pecados, abandona sus pecados, abandona sus hábitos pecaminosos, se vuelve a Dios diciéndole: creo en Cristo Jesús, lo acepto y lo recibo en mi corazón, tal como lo menciona el libro de Juan capítulo 1, verso 12, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Arrepentimiento es una parte importante. Los que hoy serán bautizados han decidido dejar el pecado, dejar el mundo y seguir a Jesús. Se han comprometido, han tomado la decisión de abandonar sus prácticas pecaminosas y ahora vivir una vida que le agrada al Señor Jesucristo, su Salvador. Y después de eso, pues ya no hay impedimento para que alguien se bautice. En una ocasión iba un discípulo llamado Felipe, y él se acercó a un hombre de Etiopía. Este varón era eunuco y estaba leyendo las Escrituras. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro, es decir, al carro donde iba el eunuco etíope. Y Felipe se acerca y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Ya que el eunuco iba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Y el eunuco dijo: ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Entonces Felipe empezó a explicarle el plan de salvación. Le empezó a compartir el evangelio de Cristo, a darle las buenas noticias. Y cuando este personaje de Etiopía pudo entender claramente el mensaje de salvación, dice que llegaron a cierta agua. Quizás era un río, una laguna, un pozo, no lo sabemos. Solo dice la Escritura que llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua y le bautizó Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino. Pero el eunuco, una vez que escuchó el mensaje de salvación, se arrepintió y le entregó su vida a Cristo. Es todo lo que podemos hacer. ¿Se da cuenta que no pasó ni 5 horas, ni 4 horas quizás? Inmediatamente. Por eso, gracias a Dios por los hermanos que han tomado la decisión en esa tarde. Y serán bautizados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como bautizamos en esta iglesia llamada Fraternidad Cristiana, usando el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa fue la fórmula bautismal que Jesucristo dictó a sus discípulos. Les dijo: vayan y bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que en esa tarde nuestros hermanos serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, lo que ustedes van a ver ahorita de manera gráfica, de manera física, solo es una representación, es un simbolismo de lo que ocurrió el día en que ellos aceptaron a Jesús como su Salvador. La Biblia dice que antes que viniéramos a Jesús, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona muerta en sus pecados y delitos. Físicamente vive, puede respirar, hablar, oír, caminar, comer, trabajar, vivir como cualquier persona en este mundo, pero su alma, su espíritu están alejados de Dios. Pero cuando alguien viene a Cristo Jesús, abandonando sus pecados y entregándole su corazón al Señor Jesús, esa persona vuelve a la vida. Esos hermanos volvieron a la vida, resurgieron, resucitaron a una nueva vida. Ahora ellos tienen nueva vida, pero también tienen vida eterna, porque Jesucristo es eterno y todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y entonces cuando ustedes verán, los hermanos serán sumergidos, simboliza que han muerto al pecado. Ya no viven más para el pecado. Ya no viven más conforme a la corriente pecaminosa de este mundo. Eso simboliza cuando los sumergimos. Y cuando ellos se levantan del agua, simbolizan que han vuelto a una nueva vida. Han resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Y yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar poniendo en las manos de Dios este tiempo. Le pido a toda la congregación, vamos a consagrar, a bendecir este momento, dándole gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que bajarán a las aguas bautismales en un momentito. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. En esta tarde, Señor, nos gozamos en esta fiesta de bautizos porque nuestros hermanos han demostrado su obediencia. Han sido obedientes al dar ese paso de fe. Ellos se han arrepentido, han dado la espalda al pecado y ahora se han vuelto a Dios, se han vuelto al autor de la vida. Padre Celestial, toma la vida de cada uno de estos hermanos y que este paso de obediencia los pueda confirmar aún más en el camino de la fe, en este nuevo caminar, en esta nueva vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos darle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios.